Ahí está. Listo. Hola amigos, esto es para Deporte y Deporte con el Tronco. Hoy estoy con una de las grandes estrellas del atletismo, de verdad es un honor tenerlo. Aquí podemos, gracias a él podemos contar con la historia del atletismo en México y la estadística, el rey de la estadística le diríamos. Tu nombre, para que sepan. ¿Cómo no? Mi nombre es Luis Pineda Rodríguez. No soy atleta, no soy entrenador. Yo me autoclasifico como un gran aficionado, el número uno del deporte del atletismo mexicano. Bueno, él se clasifica así, pero nosotros lo conocemos como... él es ingeniero, el ingeniero Luis, es un gusto conocerlo. Gracias a él podemos decir que tenemos la historia del atletismo pues cimentada, ¿no? Tenemos historia En parte, cronológica. Mira, son muchos años del atletismo en México. Desde 1910 ya se corrían maratones de aquella vieja época, en el centenario de la independencia, en 1910, todavía en la época de Porfirio Díaz, ya se hacía atletismo. Y a partir de 1920 nacen los campeonatos nacionales de atletismo como los conocemos hoy en día. De hecho, este fin de semana en Puebla se celebra la edición 103 del campeonato para que nacional vean de de lo que atletismo. estamos hablando. Y bueno, es más de un siglo de atletismo mexicano. Y lamentablemente, hay que decirlo, mucha de la información histórica está perdida o probablemente no está recopilada. Hay que ir a la hemeroteca a consultar los periódicos de época de los años 20, 30, 40 del siglo pasado y documentarla de manera completa. Yo personalmente, a partir de los 90 y a la fecha, pues tengo documentado todo de primera mano, porque he estado presente. Pero en los 80, 70, 60, en los Juegos Olímpicos de México 68 para acá, hay mucha documentación, pero en la hemeroteca, en los periódicos de la época, y hoy en día con la tecnología, pues la información está a la mano. Entonces he tenido la fortuna en los últimos prácticamente 40 años de estar cada 8 días en un evento de esta naturaleza. Hoy estamos aquí en el Nacional CONADE, Villahermosa, Tabasco. Pero ayer estuvimos, por ejemplo, en el medio maratón de la Ciudad de México. Y bueno, he estado en diferentes frentes, dentro y fuera de las competencias, tanto de pista y campo, de ruta, de marcha, de montaña, de México, históricamente. Y he tenido esa oportunidad de estar cerca, ya sea dentro o afuera, pero cerca de los eventos. Alguien me decía, oye, que te den un hemerodromo. ¿Qué es eso? El hemerodromo se les entrega en el Maratón Powerade de Monterrey a los atletas que llevan más de 100 maratones. Yo nada más corrí uno en mi vida y no lo terminé. Pero llevo 187 maratones presenciales, es decir, he estado cerca en 187 ocasiones en un maratón en México, ya sea como parte de la organización, como espectador, como periodista, como locutor, como fotógrafo, como federativo, en fin. En todos los ambientes, ¿no? Pero son 187 maratones que he estado presente físicamente. Y bueno, esa es parte de la historia que hemos podido documentar y que pues día con día sigue creciendo la historia. Esto no se va a acabar, va a ser eterno el seguir del atletismo. Ya no nos va a tocar en el futuro seguir recopilando esto, pero lo poco mucho que yo he recopilado quiero que esté a disposición de la gente. Curiosamente ayer, al empezar el Nacional CONADE, compartí en las redes sociales la historia del Nacional CONADE de 1996 a la fecha. Luis, la pregunta, bueno, comentario, antecedentes, todo eso histórico es muy padre. Otra pregunta que tendría muy importante, porque has generado varios cambios en México, y no solo en México, sino en otros lados que también han retomado tu actividad, también ya en este aspecto. Tú inicias con la revista en las carreras, muchas personas no lo saben, más bien inicias la revista en las carreras, tú eres el fundador, y había otras revistas, pero en lo personal a mí me agradaba mucho la revista, ¿no? Y formas un excelente grupo
¿Nos podrías platicar de los integrantes de ese grupo y cómo la formas? Eso fue en 1985. Perdón, 1995. El primer número sale a la venta al público, costaba 6 pesos, en julio del 95. Pero la revista nace conceptualmente como una idea de amigos en octubre de 94. Fuimos 3 los fundadores que nos juntamos como amigos a platicar de esta idea. Trabajábamos los 3 para la revista Corredores, otra revista que sí es así, nació en el 85, terminó en el año del 96, fueron 11 años, y ahí nos conocimos como ex corredores, me refiero a Pedro Clemente Somaña, Ernesto Flores Maldonado y un servidor que como amigos en aquella época del 94 nos juntamos a proponer entre nosotros mismos el hacer algo diferente a lo que ya existía en Revista Corredores. Entonces, platicando entre cuates, y acordamos vernos cada jueves de octubre del 94 hasta que nació la revista en julio del 95, todos los jueves a las 7 de la noche en el VIX de San Antonio y Revolución, de la Ciudad de México, nos juntábamos para platicar de este proyecto. Un proyecto de aficionados, de gente inquieta. La base era, hay conocimiento del atletismo, lo tenemos, nos gusta, nos apasiona, pero para que tenga un valor hay que compartirlo. Entonces, ¿cómo lo podemos compartir? La idea fue hacer una revista. En su momento propusimos nombres de la revista, qué contenido editorial iba a tener, cómo se iban a llamar las secciones. Y fueron prácticamente 8 meses trabajando cada 8 días hasta que se definió que se llamara Revista En las Carreras. En las carreras, porque ese era nuestro modus vivendi de cada fin de semana. Ir a las carreras, estar en las carreras. Y bueno, acordamos definir, empezamos con 16 páginas, sin patrocinadores. Cada quien puso una cantidad de dinero, compramos un escáner, compramos una computadora, y en su momento rentamos una oficina y nos lanzamos a la aventura, una aventura donde cada mes había que salir al mercado, tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas tiempo, a ver cómo le hacíamos, pero cada mes salíamos al mercado con la revista En las Carreras, que duró con nosotros de julio del 95 hasta diciembre del 99. Fueron prácticamente 5 años, donde cada 8 días estábamos en algún evento, en las carreras, cubriendo como periodistas, reporteros, colaboradores, fotógrafos, recopilando la información propia del evento. Estuvimos en eventos de pistas, de montaña, de calle, maratones y demás. Y bueno, eso que fuimos recopilando mes con mes lo fuimos publicando. Tú nos conociste en esa época y nos ayudaste inclusive a darle difusión y promoción a nuestra revista. Y bueno, fueron 5 años arduos de trabajo. La revista continuó otros 5 años más, ya con el Club Rodolfo Gómez. Perdón, fueron 10 años en total de esta revista hasta que terminó su ciclo, pero para nosotros fue pues una enseñanza de primera, porque conocimos a muchísima gente del medio, nos conoció muchísima gente y cumplimos nuestro objetivo, que era difundir, compartir la información de los eventos a los cuales nos tocó participar. Y bueno, fue una época extraordinaria. Sin embargo, en mi caso personal y el caso de Ernesto, nosotros empezamos mucho antes, en el 89, haciendo cobertura de eventos en video, algo que se llamó Running Video, y que hoy en día, a través del canal de Facebook del profesor Juan José Martínez, que se llama Maratón TV, los martes él tiene una sección que se llama La Carrera Legendaria. Y los videos que nosotros filmamos del 89 al 2002, fueron 13 años, los estamos digitalizando hoy en día, y el profesor Juan José Martínez los difunde en el programa de Martes de Fondo. Y bueno, son más de 500 cassettes y más de 1000 horas de videos de aquella época, que ahí están todavía algunos guardados, todavía no se digitalizan todos,
pero que tarde que temprano van a salir a la luz. Sí, la cuestión es que, por ejemplo, tu proyecto, para mí en lo personal, llegó más allá, ¿no? Y comentaba contigo hace unos días y la verdad muy emocionado el momento cuando trabajaba contigo, cuando hubo esa oportunidad. Es un honor de verdad, Luis, ver cómo iniciaron, ver cómo trabajaban, andaban para arriba, para abajo. Fue otro momento muy padre, ¿no? Te pregunto esto porque ustedes innovaron en muchas cosas. No sé si te habías percatado y eso era lo que todavía te quería comentar. No solo el hecho de la cronología de la historia del atletismo y plasmarla, ¿no? Sino que es lo que has hecho, sino que también, por ejemplo, las personas que trabajaban contigo, ¿sí? Pedro Fletes, innovador como agrimensor. David Vázquez, que muchas veces hablamos de la cuestión de biomecánica del calzado y todo eso. David Vázquez ya estaba muy adelantado. Sí, ahorita comentamos Ernesto con su sección, también fue otro tipo de sección. Entonces, fue muy padre eso y a mí se me quedó muy grabado. Entonces, la fortuna de conocerles a ustedes, el ingeniero Romero también en algún momento también trabajó con ustedes, ¿no? Entonces, ¿nos podrías comentar acerca de David un poco? ¿Hasta dónde llegó Pedro Fletes? Por ejemplo, que ahí inició. Fuimos 3 los fundadores, terminamos trabajando 14 personas en el proyecto antes de continuar con Rodolfo Gómez. Pero en el caso específico de David colaboró con nosotros a partir del número 3 y fue invitado por Pedro Fletes, porque David era un especialista, o es un especialista del calzado deportivo, específico de los tenis para corredor. David trabajaba para la empresa Nike y él tenía de primera mano pues todos los modelos, todas las novedades de los tenis de Nike de los 90s, y era un especialista, un conocedor. Él es biólogo de carrera, trabajaba también para National Geographic, un especialista como biólogo en murciélagos, ese era su tema favorito, y trabajaba también en la Universidad Nacional Autónoma de México, y como especialista del calzado deportivo, porque él era corredor de la escuela de Rodolfo Gómez cuando era joven. Pues era un experto que nos ayudó en la época de la revista. Él hizo algunas colaboraciones directamente del calzado deportivo, pero también se encargaba de todos los aspectos técnicos de reportajes, sobre todo de los eventos en el extranjero. Él se encargaba de esa sección y bueno, creció junto con nosotros, viajó junto con nosotros. Al terminar el proyecto, él siguió trabajando por su cuenta como biólogo en la UNAM, en Nike, y bueno, él se desarrolló mucho tiempo en el ámbito del calzado deportivo. De hecho, él traía el equipo de Nike que corría los maratones de la Ciudad de México. Él era el manager de los atletas mexicanos y extranjeros que venían a correr. Y bueno, siempre fue un apasionado de esto, David. Y cuando terminó el proyecto, bueno, él continuó por su cuenta trabajando. Nosotros, tanto Pedro como Ernesto como yo, pues cada quien agarró su rumbo. El caso de Pedro Fletes, para quienes no conozcan, Pedro Fletes de niño era Boy Scout. Y de ahí viene que cuando él de joven participa dentro de los Scouts en el Maratón Rover México-Cuernavaca, pues él es un especialista también de carreras de montaña, y es un pionero, y ha sido un gran impulsador de los jóvenes que corren en la montaña, porque se los ha llevado a los campeonatos mundiales en Europa a correr carreras de montaña. Y se llevó a Juan Carlos Carrera, de 14 años, a ser medallista mundial juvenil. Y hoy en día es el promotor número 1 de los eventos de montaña y ahora más populares llamados trail. Pero también en esa época, específicamente en el 95, él tuvo la oportunidad de tomar el curso de agrimensores de la federación y también se ha especializado en eso. Él es agrimensor nivel A de la World Athletics, es el más alto nivel que hay a nivel mundial. Entonces es un amigo de toda la vida, es un apasionado también de esto y que sigue metido en el medio. Ayer platicaba con él, le dio el medio maratón de la Ciudad de México. Ayer estuve platicando con él y bueno, estuvo recientemente en Europa en el Campeonato Mundial de Carreras de Montaña
Entonces Pedro sigue vigente y sigue trabajando arduamente en el medio atlético mexicano. Y bueno, es una fortuna haberlo conocido hace muchos años y haber pues tenido la misma forma de pensar que Ernesto y yo para hacer en su momento la revista En las Carreras. Y la verdad es que de esas amistades de por vida, que tienen la misma pasión que tú en el deporte, y que la verdad es que yo agradezco a la vida que me haya tropezado con él, con Ernesto, y en su momento con David, y en su momento con Jesús González, Sí. con Rodolfo Ugalde, toda la gente que nos apoyó, que pasaron por la revista. En el caso de Jesús González hizo su propia revista posteriormente, está vigente su revista, se llama Marathon News. Marathon News. Y bueno, Antonio Nava, que Antonio todavía Nava a la siempre fecha tiene colaboró con atletas nosotros, olímpicos, con la Secretaría de Guadalajara, muchas gentes. el ingeniero Romero, que sigue vigente a la fecha también. Sí, y bueno, pues toda esa gente de algún modo forman parte de tu vida, ¿no? Inclusive a nivel comercial, y en ese caso ahí estás tú, como tú, mucha gente que nos apoyó en distribuir la revista. Yo me acuerdo del hijo de Armando Ramírez. Armando Ramírez. Era un niño de 10 años que se ponía a vender la revista y hoy es un gran empresario del deporte allá en Tehuacán, Puebla, ¿no? Y él también es parte de esa semilla que sembramos hace muchos años. Sí, esa es la parte que te quería preguntar. ¿Por qué? Porque se me quedó muy grabado. Cuando hablamos de biomecánica del calzado deportivo, México ya estaba muy avanzado con David. David ya había dado pláticas, seminarios, conferencias bueno, puedo mencionar marcas, ¿verdad? Fila, ahorita se me olvidó la otra marca, la que patrocinaba a Benjamín Paredes. Estaba Saucony, estaba en su momento New Balance. Ajá, y entonces él dio conferencias en el Maratón de México y hablaba sobre biomecánica del calzado, ¿no? Ya estaba. Entonces el avance que tenía la revista por tu medio, o sea, a mí me gustó porque todos son puntos de lanza, todos eran lo más avanzado que había y que se ha alcanzado en México, porque ahorita Pedro Fletes, pues, es el ícono él fue el que impulsó a los agrimensores en México, ¿no? Los eventos más importantes de México están medidos por él. Los eventos de los Skyfila, o que ahora se llaman Trail, también son avanzados por él. Y nacieron en la revista Nacieron en la revista de las carreras, ¿no? Nosotros fuimos pioneros en eso, de los eventos. Y en mi caso personal, fíjate, yo después de la revista tuve la oportunidad de trabajar para la Federación Mexicana de Atletismo en un área que quedó descubierta cuando la gente que hacía la estadística del atletismo mexicano pues desapareció, pasó a mejor vida y nadie hacía esa chamba de recopilar toda la información estadística del atletismo mexicano, en específico el ranking nacional, la actualización de los récords, toda esa información técnica estadística. Tuve yo la oportunidad a partir del 98 de colaborar directamente con la federación y es algo que he venido haciendo los últimos 30 años. Todas las estadísticas de todo el atletismo mexicano del 98 a la fecha pasaron por mis manos. A la fecha sigo colaborando ahora con la CONADE, no con la federación, pero seguimos en el tema de la estadística. Es un deporte matemático el atletismo y que esa información tiene que estar vigente y tiene que ser pública. Qué bueno, Luis. Muchas gracias, de verdad. Es un honor conocerte, haber trabajado contigo, de verdad, y me siento muy honrado de conocerte. Y decir, porque eres un ícono en cuanto al atletismo, en otra área, no sé, en cuanto a registrar todo lo de la historia del atletismo, porque si no tuviéramos historia, de verdad, o sea, no se plasmaría eso en la historia. Sí, de algún modo he tenido esa fortuna de seguir de cerca nuestro deporte, de registrarlo. Yo afortunadamente aprendí a usar la computadora desde muy joven y eso me ayudó muchísimo, porque todo lo que me caía en las manos lo metía en la computadora. Y hoy por hoy tengo muchísima información que he venido compartiendo y que el día que yo me vaya esa información tendrá que ser pública para que alguien le dé continuidad
porque la vida es eterna, pero no para todos. No para todos. Entonces, tarde que temprano, algún día Luis, esto pasará una pregunta. a la nube, vamos a llamarlo así, en el internet, para que el que quiera tomarlo lo pueda tomar. Oh, qué bueno, ¿no? Me agrada mucho. Ya me regalaste, me obsequiaste, por ejemplo, todos los números de la revista de manera digital y te lo agradezco mucho. Colecciono todas las revistas, ahí las tengo, me faltan algunos números, yo tengo mi colección. Oye Luis, no quiero comparar atletismo de antes, de después, porque cada uno tiene su época, ¿no? Tu visión del atletismo ahorita para París, ¿cómo ves a los atletas? Mira, nuestro deporte lamentablemente depende de sus grandes resultados de gente que tiene que ver con el famoso garbanzo de la liga. Lamentablemente nuestro deporte en general, en específico el atletismo, no depende de un trabajo sistemático coordinado entre las instituciones deportivas. Cada quien en su trinchera hace lo que puede de manera dispersa y nuestros resultados dependerán siempre de grandes atletas, porque en México si algo sobra es talento, si algo sobra en México es dinero. Pero lamentablemente la coordinación entre las instituciones deportivas no hacen que esto se canalice de manera sistemática, programada, para proyectos de vida con atletas de gran talento que sobran. Hoy estamos aquí en el Nacional Conade de Villahermosa y ya vimos actuar a unos chicos que tú los ves físicamente, son verdaderos atletas, son jóvenes, tienen grandes cualidades y mucho talento, pero que lamentablemente no tienen proyectos de vida, de un sustento económico, llámese de la iniciativa privada o del gobierno, y que van por la vida haciendo lo mejor que pueden, pero no llegan muy lejos. En México el atletismo es de jóvenes, no es de adultos, cuando el atletismo internacional es de adultos. A los Juegos Olímpicos no compiten juveniles, compiten jóvenes que en promedio tienen 27 a 30 años. Y lamentablemente nuestros jóvenes a los 23, cuando acaban de estudiar, y se acaba la beca, y se acaban los apoyos, pues deciden retirarse cuando apenas van a empezar a dar grandes frutos. Eso es. Hay excepciones, obviamente, pero yo creo que hay muchos atletas que se han quedado en el camino porque no hay una infraestructura que les permita vivir de esto como profesionales que pudieran ser. No hay esa posibilidad de ser profesionistas en su deporte en México y lamentablemente pues no llegan muy lejos derivado del mismo. Ok, qué bueno, esta es una información que necesitábamos, muy padre. Luis, un gusto, un honor tenerte, de verdad, y esta entrevista de lo mejor, de verdad, la esperaba con muchas ganas. ¿Algún consejo que desees darles a Deporte y Deporte con el Tronco? Pues muy bien, aquí estamos con ustedes. La verdad es que ha sido un placer platicar contigo y creo que nos quedamos cortos. Sí. Pudiéramos estar aquí toda la noche, creo que ya nos están llamando por allá porque ya van a cerrar este recinto. Pero vamos a estar pendientes si quieres en una segunda oportunidad, tercera oportunidad. Necesitamos platicar porque es una leyenda y es una computadora viviente. Y de verdad, muchas gracias. Gracias. Esto es para Deporte y Deporte con el Tronco.